sido fácil, la verdad. Empezamos. Buenos días o buenas tardes a todos los presentes y los que están en remoto. Hoy contamos en la Universidad de la IUNE, concretamente en el Instituto Universitario de Neurociencia, de dos importantes investigadores y dos grandes personas que ya hemos tenido la oportunidad de escucharlos en otras ocasiones. En este caso, pues la idea es hablar de lo que es el RDoC y es un seminario y su importancia actualmente en el contexto de la medicina y concretamente de la psiquiatría. Las dos personas que nos acompañan, una de ellas muy conocida, que es el profesor Nikos Makris de la Universidad de Harvard, y bueno, y además de todo eso forma parte del Advisory Board del IUNE, de nuestro instituto. Bueno, creo que todos ya conocen al profesor Makris. Es neuroanatomista, es psiquiatra como formación médico-psiquiatra, y su segunda formación, diría yo, es neuroanatomista, especializado en neuroimagen, y es profesor de psiquiatría y neurología en los departamentos de psiquiatría y neurología del General Hospital de Massachusetts y de la Facultad de Medicina de Harvard. Es director del Centro de Análisis Morfológico y del Centro Morfométrico en el Massachusetts General Hospital, y así también es director del Centro de Investigaciones de Sistemas Neurales. Está involucrado en la integración de proyectos, esfuerzos científicos, educación, capacitación en el dominio de la anatomía estructural y funcional de los sistemas neurales y sus aplicaciones en neurociencia básica y clínica, utilizando básicamente neuroimagen. Y ha publicado pues varios cientos de artículos en este campo, y ambos dos pues tienen un H-index, o sea, un factor de impacto superior a 64. Eso ya habla de la calidad investigadora de estos dos colegas. El título de la charla de hoy del profesor Makris es el siguiente: The Importance of the RDoC, que es Research Domain Criteria, Approach and the Human Connectome in Modern Neuroscience and Mental Health Science. En cuanto al profesor Stefano Pallanti, también psiquiatra, o como él quiere que le llamen, es médico y neurocientífico. Es director del Instituto de Neurociencias de Florencia, el Neuroscience Institute de Florencia, y tiene más de 400 artículos científicos publicados, 15 libros, 4 manuales de psiquiatría, etcétera, etcétera, etcétera. Podría estar aquí hablando media hora sobre su currículum. Es docente del programa de doctorado actualmente en el IUNE, que es creo que el más reciente nombramiento, y es profesor de la Stanford University en California, visiting professor en el Albert Einstein College de Medicina en New York, visiting professor del Imperial College en Londres, associate professor en Mount Sinai, y profesor de la Universidad de Estudio de Florencia. También ha sido docente durante bastante tiempo en la Harvard University y de la Academia General de Psiquiatría en el Massachusetts General Hospital. Bueno, el título que va a presentar el profesor Pallanti hoy es Myth to Neuroscience, Obsession as Connectivity Disorder, Therapeutic Target and Treatment with RTMS. Yo creo que son dos conferencias de enorme importancia y espero que disfruten, o que disfrutemos todos con ella.
La sistemática será la siguiente: el profesor Makris la dará en español, castellano, y las diapositivas serán en inglés. En el caso del profesor Pallanti, dará la charla en inglés, puesto que el español por ahora no lo controla suficientemente, aunque en italiano lo entenderíamos todo. Y las diapositivas, las presentaciones serán en español, con lo cual yo creo que las dos se van a compensar y se van a entender perfectamente. En todo caso, cualquier duda, pues tendremos un cuarto de hora. Las presentaciones serán 45 minutos aproximadamente y tendremos un cuarto de hora para discutir y para hacer las preguntas que sean necesarias. Pues sin más, yo me callo, me siento y empieza el profesor Makris a escucharme. Ahora espero que se oye bien, ¿no? Sí, se oye bien. Si no, pongo el micrófono. No, se oye bien, no te preocupes. Aquí en el aula se siente bien, ¿no? Pero los de la... Sí, no, se oye muy bien. Bien, entonces, muchas gracias, Luis, por tu introducción. Quisiera dar las gracias a Hipólito, profesor Hipólito Valero y profesor Alberto. ¿Cuál es tu apellido? Domínguez. Es de la IUNE, Instituto Universitario de Neurociencias, que es un grande placer y honor de ser miembros. Stefano, Pallanti y yo creo que puedo hablar de tu... Muy bien. Esperemos que esa cultura nueva, decimos relativamente, puede ser de una importancia o utilidad, no solo para quien es un investigador neurocientífico, sino un clínico, psiquiatra. Yo, después de haber estudiado psiquiatría en Italia, no he practicado nunca la psiquiatría, sino me he transferido a Estados Unidos y he hecho un doctorado allá en neuroanatomía y neuroimagen. Trabajo siempre como neuroanátomo y en la neuroimagen. Es lo contrario con el profesor Pallanti. El profesor Pallanti se ha formado como psiquiatra clínico y trabaja como psiquiatra clínico. Y ha hecho un doctorado en neurofisiología. Pero conociendo la investigación, practica la clínica. Yo, conociendo la clínica, practico la investigación. Entonces nos integramos muy bien con el profesor Pallanti y estamos colaborando desde 10 años, más o menos. Y eso, tema de hoy, que es el RDoC, o Research Domain Criteria, que ha insistido, lo hemos presentado otras veces juntos al profesor Pallanti, porque yo cubro más la parte de investigación, de su importancia en la investigación de neurociencia moderna. Y el profesor Pallanti está intentando de practicarlo, de integrarlo en la clínica psiquiátrica, una cosa muy, muy difícil, como vais a ver. Pero al mismo tiempo creemos que es una cosa importante a intentar de hacer, porque tenemos una visión del futuro, decimos, del campo. Lo hemos presentado otras veces aquí en otros lugares también, en Italia en particular, o en Estados Unidos, pero el profesor Marero ha insistido de dar un seminario en ese tema en particular, porque cree que es bastante importante para que todos ustedes se dan cuenta que existe ese sistema y que quizás tiene un futuro y que será útil para vuestra manera de pensar las neurociencias del comportamiento. Entonces, ese sistema, esos son mis fondos, y yo no tengo ningún conflicto de interés en mi familia en todo lo que voy a presentar. Ese tema es importante especialmente en psiquiatría. ¿Y por qué? Porque la psiquiatría no es como en la neurología. En neurología es mucho más claro es mucho más clara la asociación del cerebro o un problema
una lesión en el cerebro y una enfermedad, la sintomatología. En la psiquiatría eso no es claro. Por ejemplo, si decimos en el autismo, ¿dónde está la lesión en el cerebro? No lo sabemos con certeza. Hay muchos estudios que dicen, eso es distinto, etcétera, etcétera. Pero no se sabe verdaderamente dónde están las alteraciones por la mayor parte, casi todas las enfermedades mentales. ¿Cuál es la localización en el cerebro? Entonces, esto es un problema muy fuerte, muy importante que hay en la psiquiatría, comparando con la neurología. Otra cosa es que cuando un médico hace un tratamiento en un paciente, en psiquiatría no tiene resultados inmediatos. Tienes que esperar y monitorizar, evaluar el paciente. En la neurología es distinto. Si tienes una crisis epiléptica, le das valproato, en segundos se resuelve. Entonces, esos dos problemas, esos dos temas, hacen la investigación neurobiológica en la psiquiatría, decimos también, el monitoraje del tratamiento, mucho más difícil que en la neurología. Entonces, hace 25 años más o menos, en Estados Unidos, un profesor de psiquiatría que se llama Tom Insel, que después en el 2003 ha diventado el director del Instituto Nacional de Investigaciones Mentales en Estados Unidos, en Washington, ha propuesto el sistema RDoC. Y más que eso, ha pensado y ha dicho, quizás los problemas que sabemos en psiquiatría, en todas las manifestaciones psiquiátricas, tienen una causa orgánica. Hay un problema en el cerebro y especialmente en los circuitos neuronales. Eso lo ha propuesto él muy claramente en 2002-2003. Hay un background, hay una cultura antes de él que ha llegado a eso que dice él ahora. Especialmente por 10 años, una neuróloga que se llama Helen Mayberg en Estados Unidos ha hecho una serie de experimentos que ha demostrado que hay un circuito, unos centros en el cerebro que son conectados, que si uno los afecta con medicaciones o pure con electroestimulación, especialmente poniendo electrodos, se cambia el humor. Eso es muy importante por la depresión. Y Insel ha sido afectado de esos experimentos de Helen Mayberg, que han empezado en 1995 y los ha completado en 10 años. Hasta 1995 hasta 2005 ha hecho la mayoría de esos experimentos y sigue haciéndolo. El profesor Pallanti va a hablar con más detalle sobre eso, porque es fundamental entender eso, por lo que estamos para hablar por el RDoC. Entonces, el problema, el tema, es un poco complejo, es decir, si estamos para discutir el RDoC, es un sistema nuevo, y el DSM, cómo es la relación entre los dos, son dos sistemas antitéticos, son dos sistemas integrables. ¿Por qué la mitad de los psiquiatras, especialmente los psiquiatras de vieja generación, están muy enfadados o muy incómodos con el RDoC? Y los jóvenes están muy cómodos con el RDoC. ¿Cuál es la situación aquí? Méritos y deméritos, integrabilidad de los dos. Es extremadamente importante eso. Es una cosa que vive toda la comunidad de psiquiatría en los últimos 20 años. Y vamos a hablar después cómo los neurocircuitos son importantes por ese sistema y el otro, en práctica, por los síntomas que vemos en los síndromes psiquiátricos, y también cómo ahora los circuitos neuronales están incluidos
en la consideración y tratamiento, que eso no pasaba antes. Ahora vamos a ver que en el libro de neurofarmacología que uno psiquiatra coge para ver las medicaciones, hay también un párrafo que habla de circuitos neuronales. Pero para entender el RDoC, los circuitos neuronales, hay que ponerlos en un contexto más global, que son las neurociencias modernas y la tecnología. Si no, no se puede entender la importancia de ese nuevo, de esa nueva metodología, de ese nuevo sistema. Y esa es una cosa que hay que pensar, porque no puede ser, decimos, solo uno psiquiatra y no ser un científico. Es eso para entender la importancia del RDoC. Eso es que dicen ahora los nuevos médicos en las universidades americanas, empiezan a decir no solo médico, dicen physician scientist, médico científico. La mayoría de ellos tienen también un PhD, un doctorado. Son tecnólogos, son personas que a los 22 años que salen de los colegios, que llaman colegios las universidades, decimos, tienen ya 2 títulos, una major y una minor. Puede ser major en biología y minor en computer science. Puede ser major en farmacología y minor en computer science. Entonces tenemos que hacer con una cultura completamente distinta, como yo cuando he hecho medicina, he salido de la medicina, he hecho psiquiatría, pues hubiera podido seguir toda mi vida a hacer psiquiatra clínico. Entonces no puedo entender el RDoC, es imposible. Me parecerá también, quizás, una cosa abnorme y equivocada, o reduccionista. Pero si uno tiene la cultura de la ciencia moderna, después de los 1970, especialmente de la ciencia de las computadoras y de la informática, uno puede entender la importancia del RDoC a integrarlo con la clínica psiquiátrica. Es una cosa a su principio, quizás necesitamos decenios para poder integrar los dos sistemas. Pero lo que quiero decir es que uno tiene que tener una mente abierta en ese tema. Aquí vemos, por ejemplo, la tecnología de aquel periodo del Renacimiento y las ideas de Galileo. La tecnología, por ejemplo, Galileo, como Newton y Einstein se consideran los 3 mayores científicos, decimos, de la era después del Renacimiento. Entonces, esa era la tecnología que tenía Galileo para ver los planetas. Un telescopio que era grande como mi brazo. Por ejemplo, aquí está, ¿dónde? En Pisa estará eso, en un museo. Galileo, a Firenze. Y él observó Júpiter y sus satélites. Él describió esa cosa con evidencia y después describió el movimiento de los planetas, que el movimiento de los planetas es con un principio contraintuitivo. Principio contraintuitivo es cuando se mueve un objeto sin una fuerza que acciona en eso. Aristóteles decía que para tener un movimiento, una fuerza tiene que empujar o atraer un objeto. Galileo ha dicho que puede ser las 2 fuerzas, sistema de las fuerzas 0 y tener movimiento. Eso es contraintuitivo. Esa velocidad constante, por ejemplo. Él decía que los planetas se mueven así. Después ha visto que los planetas no son perfectos, como una esfera perfecta tienen los satélites alrededor. Entonces eso lo ha puesto un poco en problemática con la idea de la esfera, decimos, perfecta del universo, y de Platón y de los griegos, y con la Iglesia, con todas esas cosas. Pero es un ejemplo que tecnología, ciencia e ideas, teoría, tienen que ir juntos para hacer cambios en los paradigmas. ¿Por qué lo digo eso? Porque ahora estamos viviendo en un cambio de paradigma y el RDoC entra en ese nuevo paradigma. Es una revolución lo que está pasando. Entonces, para integrar eso en nuestra cultura, necesitamos tiempo y educación adecuada. La neurociencia empieza, como la conocemos, no en la moderna, aquella clásica, empieza con Ramón y Cajal y Golgi, hace 130 años, decimos.
Y se basa también en una tecnología que ha sido inventada 200 años antes de ellos, que eran los microscopios. ¿Veis cómo la tecnología siempre adelanta a la ciencia? Y después necesitas un cerebro o unos cerebros tales como Ramón y Cajal a venir con una teoría, porque Golgi ha inventado el método de tiñir el tejido, las células, pero no habían interpretado bien ni Golgi ni otros cómo están unidas, o comunicando esas células entre ellas en el cerebro. Creían que era todo unido, no separadas las células y que transmitían algo la una a la otra. Entonces Ramón y Cajal intuyó eso, lo ha entendido, y él ha descrito la teoría neuronal como la conocemos ahora. Entonces se considera el padre de la neurociencia, Ramón y Cajal. A ver cómo la teoría es extremadamente importante, como la tecnología y como la metodología, como por ejemplo teñir las células. Las tres cosas tienen que ir juntas, una integración. No es que una es más importante de la otra, es que viene todo junto como un mosaico. Y allá nace un paradigma nuevo. Aquí no camina. Se me ayuda un poco. Perdón, no funciona. Eso es. Las neurociencias modernas empiezan más o menos después de 1960. Y este artículo es muy interesante porque explica de manera muy simple esa evolución del nacimiento, la emergencia de las neurociencias modernas, y los autores son Eric Kandel, que veis aquí, Max Cowan y Donald Harder. Entonces, lo que dicen es, consideran que después de los 60, tres personas, el profesor Stephen Pufler, un neurofisiólogo de Harvard, y Francis Smith, que era el bioquímico, el director de biología del MIT. Entonces hablamos de Boston, una distancia de una universidad a la otra de unos kilómetros, aparte. Y un tercero investigador era un psiquiatra, David RDoC, que era también él, no en Boston, él estaba en Connecticut, me parece, o en New York. Y ellos tres se consideran los tres padres de las neurociencias modernas. ¿Qué han hecho en práctica? Han pensado que se tienen que unificar todas las ciencias para entender cómo funciona el cerebro o cómo nos comportamos. Entonces, han visto la integrabilidad que estaba pasando en aquel tiempo, en esa ciudad, por ejemplo Boston, por las colaboraciones que tenían, entre biología, física, matemática, ciencias de las computadoras, psicología y también psiquiatría. La psiquiatría clínica, que era David RDoC, que era un psiquiatra. El primer departamento de neurociencias se ha formado de Jim Mago en Irvine, California, en el 1964. Ahora veis cómo este modelo de neurociencia moderna considera una integración entre muchos niveles que empiezan de los genes y terminan al comportamiento. Decimos que cubre toda la gama de las distintas cosas que llegas de un gene a cómo hablas, a cómo piensas. O por un animal, por ejemplo, de sus genes a cómo vuela, o por qué está atraído de un odor, de una flor. Entonces, los genes, las moléculas, las células, los circuitos neuronales, la fisiología, el comportamiento, toda la parte de neuropsicología por el cómo se hace la evaluación del comportamiento,
y los paradigmas que se usan también con la neuroimagen, perché eso ahora entra en un contexto de psicología experimental, psicología cognitiva y experimental. Veréis que es aún más complicado eso, porque desde 30 años ha empezado un otro campo que se llama neuropsicoanálisis. Es decir, que la psicoanálisis tradicional, por ejemplo de Freud, ahora está puesta también en un contexto de neurociencias modernas. Y eso ha empezado con un investigador, un psicoanalista y neurocientífico que se llama Mark Solms, que está en África del Sur. Voy a ver un par de slides más tarde. Entonces, se está complicando aún más el comportamiento, porque cuando vamos a la psicoanálisis y a la esfera de las emociones, es mucho más complicado, de la psicología cognitiva. En práctica veis ese modelo que veramente los pioneros eran Gottesman, Nestler y Hyman, y ellos en los años 90, finales de años 80, años 90, que precede lo de Tom Insel de 15 años. Y cómo, por ejemplo, se va del genoma al comportamiento, y en el medio están los sistemas biológicos. Aquí están también los sistemas neuronales. Y veréis aquí también el epigenoma, no solo el genoma. Entonces, los sistemas neuronales están en el centro, en el medio, entre los genes del comportamiento. ¿Y por qué es muy importante saber los sistemas neuronales? No solamente porque Insel dice que es muy importante, la Mayberg ha demostrado que cambiando la función de un sistema neuronal o un centro cerebral puedes cambiar el comportamiento. No es de poco si uno está deprimido, tú influyes un centro que es debajo del cuerpo calloso, un centro gris, con una estimulación, lo inhibes y la persona adquiere un humor normal. Eso no es de poco, eso es muy importante. Entonces, el hecho de los circuitos es importante también porque los puedes medir, los puedes ver. ¿Cómo? Con la neuroimagen. La neuroimagen ha hecho una revolución después de 1990. Y verdaderamente puedes medir los circuitos, los puedes medir como estructuras con sustancia gris y sustancia blanca, que serían los cables entre la sustancia gris. Puedes coger medidas biofísicas hasta medidas de volumen, decimos, o número de fibras virtuales. No es histología esa, es neuroimagen, tenemos que tener cuidado con eso, con esos términos. Y es una correlación entre la histología y la anatomía verdadera y lo que vemos en la neuroimagen. Pero se pueden hacer medidas y cuando tú das tratamientos puedes ver si cambia después, porque haces otra vez la neuroimagen a la persona. La neuroimagen te da la oportunidad de hacerlo con la persona viva y sin invadir, no invasiva. Esas son dos cosas increíbles como ventajas. Allora, circuito, ¿de dónde viene? Circum ire, latín. Eso significa ir alrededor, circum ire. Y si podemos pensar de un circuito como un circuito estructural, solo estructura, pero podremos pensar también como un circuito funcional. Cuando pensamos de circuitos, miráis, eso es el ejemplo clásico y cuando lo veis en la literatura no tenéis que ser asustados. Por ejemplo, aquí es un circuito que es el córtico striatal. En psiquiatría se usa muchísimo ese circuito y también eso, que es el circuito del sistema límbico. Esos son los dos más famosos, por eso los he puesto aquí. El profesor Pallanti hablará muchísimo del circuito corticostriatal porque es fundamental por el trastorno obsesivo-compulsivo. El sistema límbico, para saber qué es el sistema donde son los sentimientos, por ejemplo, y donde se experimentan los
sentimientos también se expresan los sentimientos. Veis aquí los distintos sentimientos, emociones, y ese es un esquema de organización del cerebro. Él lo he hecho muy simple para que vosotros, que no sois neurobiólogos, entendéis que no es muy, decimos, sofisticado al punto de no poder seguirlo. Es muy difícil y complejo, claro, pero podréis leer la literatura e empezar a entrar en esa cultura y hasta entender los circuitos cuando hablamos de un circuito de la atención, ¿no? O del lenguaje, especialmente de la sintaxis, por ejemplo, o de la morfología o de la fonología. No es nada de mágico. Necesitáis romper un poquito el hielo y entrar en la terminología. Entonces, como organización global, el cerebro tiene unos sectores, decimos, y eso es el cognitivo aquí. Y la mayoría de eso es aquí en la corteza neocorteza, decimos, en la prefrontal y en aquella parietal y la temporal. Las emociones son en el sistema límbico, y el límbico es un poquito más profundo, está en la circunvolución singular, como se dice. Un poquito más adentro y tiene otras estructuras como la amígdala, tiene un nombre extraño, amígdala en griego significa almendra, porque tiene la forma de una almendra, y el hipocampo. Hipocampo también, porque parece un hipocampo, decimos el animal, el caballito de mar. Los anátomos tienen esa actitud, decimos, de describir estructuras por su morfología. Después es el sistema autonómico, que son todas las funciones viscerales. Decimos que está un poquito más dentro del cerebro, en el tronco encefálico. Decimos. También eso tiene un nombre que viene del griego, encefálico, decimos, que significa dentro de la cabeza, ¿no? Pero con las imágenes podréis entenderlo muy bien. La anatomía es un poco, parece un poco hostil a la gente y a los estudiantes, y yo siempre he creído que para entender la anatomía uno tiene que ver cadáveres o cerebros. Yo he aprendido la neuroanatomía no en medicina, cuando estudiaba medicina o psiquiatría, lo he aprendido en Estados Unidos cortando cerebros, en neuropatología, porque allá he empezado a entender las relaciones entre las diferentes estructuras del cerebro, en topografía, localización, y cuando a mí me dicen la sustancia negra, yo sé, me acuerdo la primera vez que lo he visto, que me han hecho ver que también era negra, y que era el tronco encefálico, pero antes de eso no la podía localizar. Es eso, entonces la anatomía es un poquito hostil hacia la gente. ¿Por qué? Porque no ve el tejido. Y es muy simple la anatomía, verdaderamente. Entonces, aquí veis, a la fin, una cosa curiosa, que es gente que ha tentado, psicólogos o neurobiólogos o sociólogos. Ahora es un científico muy actual, que se llama Carl Friston, que ha tentado de hacer una teoría del comportamiento. Eso es fundamental. Cuando pensamos a Galileo, a Newton, que han hecho teorías, o a Einstein, eso es. La teoría del comportamiento falta aún. No hay. Tenemos una teoría del universo, cómo funciona, como la teoría de la relatividad o newtoniana, pero no del comportamiento. Eso hay que dar cuenta de esa cosa, que es un objetivo importantísimo eso, para alcanzar. Entonces, eso por ejemplo es el sistema límbico y esas son las estructuras. Esto es la circunvolución singular. Se llama singular porque cingolo en latín es eso, the belt, como se dice, el cinturón. Es nada de particular, es como un cinturón en el medio del cerebro, del hemisferio. El hipocampo es eso, la amígdala es esa que parece una almendra, y eso es el sistema límbico. Y nada, breve.
Y aquí es donde, pues, encima de eso, es donde procesamos la cognición, lenguaje, percepción, atención, memoria, etc. Eso es el circuito muy famoso del sistema límbico que se atribuye a Papez, Jaime Papez, James Papez. En el 1936 ha cogido el premio Nobel por eso y culminó después de 30 años de discusiones teóricas, de modelos del cerebro, etc. Pero Papez lo ha clavado y ha descrito todas las cosas teóricas, la ha materializado en un circuito de materia del cerebro. Entonces podremos hablar de muchos modelos y teorías ahora de cosas, pero aquel que va a ver, a encontrar, a demostrar un circuito que es como la Mayberg, por ejemplo, que es importante por la depresión, ya lo entiendes. ¿Por qué? Porque tienes la materia verdadera adelante a ti y la correlación directa con el comportamiento. Pero no estamos allá, estamos en un estadio muy, decimos, subdesarrollado. Y el córtico striatal es un otro sistema, no voy a estar mucho porque aún no hemos hablado del RDoC. Y la función de los circuitos se estudia actualmente con la MRI, la resonancia magnética funcional, en la conectividad funcional. ¿Y qué es la conectividad funcional? La conectividad estructural es muy simple de entender, son las conexiones físicas entre los centros grises. Es como los cables entre los computadores o allá donde son los enchufes. Pero la funcional es una correlación temporal. Es una correlación temporal entre eventos que son distribuidos espacialmente en el cerebro. Es decir, tú ves una imagen y haces una neuroimagen funcional, tú a un determinado punto dices, aquí estoy, para todo, freeze, hielo todo, congelo todo. Y en ese momento ves dónde está activado el cerebro. Entonces, todos esos lugares donde están activados son correlados en el tiempo. Es una correlación temporal de distintas zonas del cerebro. Y aquí vemos, por ejemplo, las zonas del cerebro correladas temporalmente y que son de las zonas de la motricidad. ¿Está bien? Y con eso vemos muchos sistemas, que es el visual, el motor, la atención, etcétera, etcétera. Y parece que es una manera, aquí por ejemplo, el visoespacial de la atención, la memoria episódica y la ejecución, sistema ejecutivo. Es una información muy, muy útil esa. Porque si, por ejemplo, lo vemos que es así en una persona normal, le damos un tratamiento, en un paciente, le damos un tratamiento y cambia, sabemos que el sistema ejecutivo a nivel biológico ha cambiado. Y podemos hacer monitoraje también del tratamiento. Y que también podemos comparar dos grupos de personas, unos normales y unos que tienen una patología. Y se hace de una manera no invasiva cuando es vivo. Nosotros ahora pensamos, cuando lo haces cuando uno es vivo. Sí, pero todo lo que sabemos antes de la neuroimagen, en las localizaciones en el cerebro, es con estudios post-mortem, con disecciones. Es una revolución lo que pasó con la neuroimagen. Y para familiarizar con los circuitos son esas cosas que vais a ver en la literatura. Vais a ver imágenes como esas, que son como, ¿sabes? Como cartoons, como se dice, o pure diseños como esos. Podréis ver el tejido verdadero de disecciones, o pura esas cosas así. Eso es de la Mayberg.
por ejemplo, unos bloques con flechas que te dicen la área del cingolo 25, que es 25 de Brodmann, comunica con el órbito frontal 11. No es nada de tener miedo. Hay que ir en la Wikipedia o en un libro de anatomía a ver qué significa el uno y el otro. Y nada más, después se reduce en una cosa como esa de tejido. Pero no hay que tener miedo, es eso que digo. Y la conectividad es muy compleja. Por ejemplo, una área cortical, tipo la prefrontal, que habéis oído todos de área prefrontal, tiene muchas conexiones. Miráis cuántas conexiones tiene. Y lo veis aquí, por ejemplo. Comunica, aquí es área prefrontal. Comunica con otras adyacentes y otras distantes. Y esos son los fascículos de asociación, cortos, medios y largos. Con otras zonas del otro lado, del otro hemisferio. Esas son que van a través del cuerpo calloso, comisuradas. Otras con el tálamo. Otras con el estriato, eso es el circuito córtico estriatal. Por ejemplo, el núcleo caudal, el putamen, de nuevo, nombres muy difíciles a entender. Pero caudal, ¿por qué? Porque parece que tiene una cauda, una coda, por ejemplo, etc. A eso necesitáis un poco visualizarlo. Y yo os digo, cortando cerebros es la mejor cosa. Allá en Estados Unidos, aún en los hospitales se hace como enseñanza. No es un problema. Hay que comunicar entre departamentos de psicología, por ejemplo, en neuroanatomía. En una semana, unos estudiantes de psicología podrían aprender la base de las estructuras del cerebro y fijarlo por el resto de su vida. Después, encima de eso, una vez que tú localizas una cosa, después pones la función. Porque si el cerebro funciona así, el cerebro no solo del ser humano, también los animales, es un objeto y tienes que localizarlo en el espacio. Otra conexión es con el pons, es una zona del tronco encefálico, y allá será una sinapsis que hablará con el cerebellum. Entonces, esa zona habla con el cerebellum a través de esos axones. Otro es con la amígdala. Otro es con el hipocampo. Y finalmente, otro es con el hipotálamo. Miráis cómo es complicado, cómo es compleja, decimos, la conectividad de una zona del cerebro. Y otra con el tronco, con muchos otros núcleos. Y de allá son muy importantes por todos los neurotransmitidores. Y en esa conexión en particular, focaliza la neuropsicoanálisis. Son todos circuitos al revés, del tronco encefálico, de las cosas más viscerales del organismo, hacia la corteza. Es una otra perspectiva y, a mi parecer, es la más intrigante, misteriosa, que es la más difícil de entender porque la anatomía del tronco encefálico y sus conexiones es la más difícil. Y la neuroimagen tiene problema a visualizarla porque eso es muy chiquitita, esa zona y esos núcleos. Este profesor que está en el Harvard ha avanzado la neuroanatomía de la conectividad aún a un nivel de nanotecnología, que es una cosa que según él, en 30 años se podrá entender bien y tener una imagen de cómo es el cerebro a ese nivel. 30 años. Dice, cómo era el genoma, descifrar el genoma en los años 90, 80 o 90, cuando empezaba, que han dicho, haremos la mapa genómica del ser humano. Se decía que era imposible, un alcance imposible. Él dice, empieza ahora el connectomics, hacer el conectoma a nivel de sinapsis del cerebro humano. Él predice que en 30 años lo sabremos. Es una cosa increíble. Uno lee ese artículo que Luis ha podido visualizar sin microscopía electrónica, es otra técnica,
Ese tejido, por ejemplo, miráis, células individuales y sinapsis, y eso es 1,5 milímetros cúbico de la corteza somatosensorial del ratón. Y eso nos pone al nivel, al pensar de qué cosa medimos nosotros. Ahora estamos midiendo esas cosas aquí, en clínica. Lo que hace, por ejemplo, aquí en el hospital universitario, la radiología lo hace a ese nivel. A 1 milímetro más o menos de resolución espacial. Ya con experimentos, en la investigación experimental, vamos ya a nivel de micras, 50 micras, 30 micras, 70 micras cúbicas aquí, en tejido muerto, pero con la neuroimagen lo podemos hacer. En el futuro tendremos que ir, para llegar a donde dice ese profesor, tendremos que ir aquí. Eso no existe aún en la neuroimagen. Pero veréis el futuro. El RDoC. ¿Por qué digo esas cosas? Porque para entender la importancia de RDoC, uno se tiene que proyectar en el futuro. Porque la ciencia va hasta allá. Entonces paso toda la historia de la conectividad. Y con la neuroimagen, la conectividad se hace con difusión de neuroimagen y tractografía, y que se basa en un principio de anisotropía, en práctica donde hay fascículos, tractos, el agua no se mueve así, libre, como en un vaso de agua. La molécula del agua no se describe con una esfera, se describe con una elipsoide. ¿Por qué? Porque está entre las fibras. Y es eso que el MRI de difusión de los tensores puede, con álgebra lineal, solucionar en el modelo del tensor y visualizar lo que vemos aquí, hasta dar colores a los fascículos según su orientación. Por ejemplo, en azul son aquellos verticales. Con este azul se mueve la mano y el pie, es el córtex espinal. Con eso, el rojo es que hablan los dos hemisferios entre ellos, caloso. Y con todo lo que veis de verde, son todos fascículos de asociación, todas las funciones de emoción y cognitivas. Es una cosa maravillosa esa, que es un alcance, verdaderamente. Y eso pasó en el 1997, entre el 94 del tensor y esa visualización en el 97. Y hemos llegado a un punto, hace 20 años, de integrar las distintas maneras de la neuroimagen, de la conectividad. Con tres, por ejemplo, veis aquí tres distintas tecnologías, métodos. Una es la tractografía, la otra es la fMRI, la MRI funcional, y la magnetoencefalografía. Ahora, la magnetoencefalografía, ¿por qué es muy importante? Es muy difícil hacerla, son muy pocos centros que tienen esos instrumentos, son muy costosos y difíciles de operar. Pero miráis aquí, ese sujeto, aquí no se puede hacer el video, ¿no? Bien, menos mal que tengo esos 4 imágenes aquí. Ese sujeto en ese experimento está leyendo la palabra casa, por ejemplo. Está leyendo palabras. Y con la magnetoencefalografía se registra qué pasa dentro, la actividad neuronal. Todo eso que veis es muy interesante si lo veis en un video. Lo ha llamado originariamente aquel que lo ha inventado, que lo ha hecho por primero, Anders Dale. The Movie of the Brain, la película del cerebro. ¿Por qué? Porque veis una ola
que empieza de aquí, de la corteza visual, y procede hasta la área de Broca. Y lo veis muy claro, como aquí, abajo. Pero la cosa curiosa es que todo eso pasa en menos de un segundo. Se ve todo en milisegundo por milisegundo. Esa es una tecnología que ha sido por la primera vez hecha en 1997. Para ver eso, se tienen que integrar tres tecnologías. La funcional, este sujeto ha hecho antes, con el mismo experimento, con el mismo task, como se dice, con el mismo tarea, con la misma tarea. Ha hecho un fMRI, Functional MRI, y un Structural MRI. Y el Structural MRI nos da el cerebro. El Functional MRI nos da la resolución espacial. Y el MG, magnetoencefalograma, nos da la resolución temporal. Debajo del segundo. Y entonces nosotros vemos cómo funciona el cerebro. El único problema de la MG es que no puede ver adentro del cerebro qué pasa. No sabemos la interacción del tálamo, del caudal, del tronco con la neocorteza. Una cosa extremadamente importante. Yo me acuerdo, mi mentor de neuroanatomía que me decía, cuando entenderemos completamente ese movimiento del dedo, hemos entendido cómo funciona el cerebro. ¿De dónde viene la motivación de hacer eso? Eso no está en la neocorteza. Esto está en una manera que no sabemos. No sabemos. Parece muy simple eso. Porque todos hacían potenciales evocados propios de eso, ¿no? Movimiento, que es más simple. Pero no lo sabemos completamente. No sabemos ninguna función completamente. Por eso no tenemos tampoco una teoría de comportamiento. Son cosas extremadamente complejas. Aquí vemos, pero, la tecnología como ha progresado y que nos ayuda muchísimo a entender, aunque sea a un nivel un poco global, cómo funciona el cerebro. Entonces, el RDoC, vamos al RDoC. El RDoC es extremadamente importante en ese modelo aquí. Uno puede entender el RDoC, solo lo puede integrar en ese modelo de neurociencias modernas. En práctica, que los sistemas neuronales están en el medio entre genoma y comportamiento. Y cuando digo genoma, entiendo anche epigenoma, porque epigenoma es un poco distinto. Epigenoma es todas tus experiencias, no es solo el que naces con el genoma. El epigenoma puede ser durante el desarrollo, dentro del útero o durante el desarrollo, en la infancia. Son los químicos que coges de la atmósfera, de lo que bebes, de lo que comes, de lo que respiras. Son las medicinas, es el envejecimiento. ¿Y el epigenoma qué hace? El epigenoma cambia la expresión del genoma, no cambia el genoma, la expresión del genoma. Pero es casi lo mismo cuánto cambias el genoma. Entonces, cuando decimos del genoma al comportamiento, genoma-epigenoma al comportamiento. Y naturalmente la experiencia, el learning, cambia también los circuitos. Se sabe la plasticidad. Bien. Los circuitos están siempre en el medio. Y eso digo, de la neuropsicoanálisis, lo han dicho muy bien Jack Panksepp, que era el neuroanátomo, y Mark Solms, en ese artículo aquí, si estáis interesados, leerlo, que es imposible de explicar los comportamientos complejos sin referir a circuitos neuronales de la psicoanálisis. Cuando se habla de Freud, por ejemplo, se habla del mecanismo de conversión. ¿Estáis seguros que llegaráis al sistema neuronal para entenderlo? Si no, rimará siempre una cultura así, un poco vaga, que se puede aplicar, claro, en la clínica. Y yo soy influenciado muchísimo de Freud cuando era estudiante, me encanta estudiar Freud. El análisis de los sueños, las interpretaciones. Era un neurofisiólogo Freud, ha trabajado con Sarko.
Pero la neurofisiología, si Freud estaba vivo ahora, hubiera hecho esas cosas. El Solms, Mark Solms, él es Freud actual. Y te dice de manera contundente esa cosa. Es muy contundente. No se puede entender esos comportamientos complejos sin referir a los sistemas neuronales, los cuales son a la base de todo lo subjetivo mental, que son las causas de nuestras de causal effects que causan nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces la neuroanatomía de esos sistemas es fundamental. También la fisiología. Entonces, structural MRI, functional MRI son instrumentos maravillosos ahora para estudiar esas cosas. Eso es Mark Solms y eso es Jack Panksepp, el cual ha decidido, cuando estábamos en Florencia en un congreso, días antes, 5 o 6 años, hace 5 o 6 años. Una persona maravillosa, también como persona, yo he tenido la suerte de conocerle, muy afectuoso y muy equilibrado como persona. Conocéis, Alexander Luria, muy importante, Freud, seguramente, el Damasio, que es verdaderamente un pensador muy importante en nuestros tiempos, especialmente el estudio de la conciencia. Y esos son los sistemas neuronales de Panksepp, el cual los tiene completamente distintos de los sistemas cognitivos. Si uno lee los libros de Mesulam sobre los sistemas neuronales que son por sistema límbico, por sistemas cognitivos, Panksepp sale de otro lado, sale del tronco encefálico hacia a donde nacen propios los neurotransmisores, hacia el resto del cerebro. Es otra visión del cerebro. Es como la psicoanálisis que veía el comportamiento de otro lado, de otra perspectiva. Entonces, el RDoC tiene como base el pensamiento de RDoC que los circuitos neuronales son a la base de los distintos dominios comportamentales. No generalmente comportamiento, dominios comportamentales. Entonces dice, piensa, sí, uno que piensa con RDoC. Cuando yo cojo un sistema de un comportamiento, decimos el lenguaje, yo no lo veo como lo veía Geschwind, o Edith Kaplan, o Desserin, o Wernicke. Yo lo disecciono como lo disecciona Chomsky, la lingüística moderna. Tengo que considerar la morfología distinta, la fonología distinta, la semántica distinta, la sintaxis distinta y después ir a diseccionar en cada uno de esos sectores más y más y más y más. Eso es un libro, por ejemplo, de lingüística de David Kaplan, que era estudiante de Chomsky en los años 70 y que era neurólogo también más general. Yo he hecho postdoctorado con él el 91 hasta el 94. Y él me ha inducido a hacer el doctorado en neurociencias del comportamiento, neuroanatomía y neuroimagen a Boston. Él me ha dicho, vete a hacer eso porque es una cosa que está adaptada. Ha sido un mentor muy importante para mí, David Kaplan. Esos son los trabajos originales de la Mayberg, que el profesor Pallanti hablará más en detalle, y eso es el circuito que ella llegó a decir que es extremadamente importante por la depresión. Y esas son con tractografía los tractos implicados en ese circuito. Y esos son los centros grises. Entonces el RDoC, que lo podréis ver si hacéis ese enlace en el NIMH, Research Domain Criteria, RDoC. Lo explica muy bien allá. Yo la mayoría de lo que tengo aquí es de allá, de esa page.
de esa página web. En práctica, es un framework de investigación, no es de diagnóstico. No hay que confundirse con eso. No aspira a ser diagnóstico el RDoC. Podrá ayudar a ser al DSM en un futuro, yo creo. Después, el profesor Pallanti os dirá mejor que es clínico. Pero yo, de mi punto de vista, lo veo que ayuda muchísimo a gente que hace esa decimos, investigación, neurociencia de base. Porque si tengo yo un circuito muy específico, yo quiero saber en qué comportamiento muy específico correla. Puede ser que no correla ningún síntoma de una enfermedad psiquiátrica, pero puede correlar en un aspecto de atención, en un aspecto de memoria. Entonces el RDoC va muy bien con las neurociencias modernas, especialmente con la neuroimagen de los circuitos neuronales. Entonces lo dicen muy claro que el RDoC no sirve como una guía diagnóstica. No intende cambiar. ¿De qué? Desplazar, y no intende desplazar sistemas diagnósticos que hay ahora, el DSM-5. Entonces, la importancia del RDoC es que llega a medir, a evaluar unidades de análisis. Las unidades de análisis son esos que hemos dicho antes. Moléculas, células, circuitos, fisiología, comportamiento, etcétera, etcétera. Genes no lo han alcanzado. Lo ponen allá y dicen, no sabemos nada de concreto por genes, pero hay también ese anillo en la cadena. Y nosotros tenemos mucho interés en los circuitos, que están en el medio de todo. Eso es el esquema de la estructura del RDoC. Es como un árbol. Empieza con una cosa así, que es el dominio, como la atención, o la memoria. Un dominio cognitivo, decimos, no memoria, atención, etc. O pure somatosensorial, etc. Son 6 dominios. Os veremos después. Ahora, los dominios están aquí, a la base. Después se dividen. Tienen ese nombre que a mí no me gusta nada, constructos. Podría ser sotoinsieme, como se dice, insieme, como se dice, la teoría de los conjuntos. Entonces los constructos podrían ser sotoconjuntos de los dominios, sotoconjuntos. Como les decía Cantinflas, yo soy secretario de sotosecretario de esta ilustre secretaría. Entonces, aquí estamos. Llegamos a las unidades de análisis, eso es la cosa más importante, las hojas del árbol, las unidades de análisis, eso es lo maravilloso de ese sistema. Que llegas a unidades de análisis que son mesurables, las mides, las puedes medir. Y esos son los 6 dominios. Uno son los sistemas negativos de la violencia, como el miedo, la ansiedad, el sentirte amenazado, el sentido de pérdida, la frustración. Otro dominio son los positivos, tipo la reward, la recompensa. Otros son los cognitivos, que son todo lo que sabemos de la psicología cognitiva. Atención, memoria, etc. Funciones ejecutivas. Después son los procesos sociales. Esos son aquellos autonómicos, como por ejemplo los ritmos circadianos, el dormir. Después uno último que han hecho hace 2 años son los sensorimotores.
Entonces, ¿veis cómo está en evolución ese sistema? Estamos hablando de un embrión. Yo creo que necesitará decenios para ser desarrollados. Y no solo eso, piden ayuda. ¿Quién puede contribuir? Pensáis, es extremadamente difícil eso. Y yo les digo una cosa, procesos sociales. Imagináis ahora poner la neuropsicoanálisis aquí dentro. Por ejemplo, para explicar un mecanismo obsesivo, decimos, o explicar un mecanismo, qué sé yo, de sentido de culpa. Pero la ambición del RDoC es llegar a todo eso. Y no solo del RDoC, de las neurociencias modernas. Pero estamos muy lejos de una aplicación clínica. Por eso no tiene la intención de subvertir sistemas diagnósticos actuales. Os hago un ejemplo. Vamos, por ejemplo, al dominio sensorimotor, que es quizás uno de los más simples y fáciles. Miráis los conjuntos que tiene, 1, 2, 3, 4. De esos vamos a coger, hay 4. Cogemos el primero, acciones motoras. Miráis los conjuntos que tiene y en esa página web os dicen también las definiciones y todo eso. Es muy informativo. Entonces, en las acciones motoras, sotoconjuntos, miráis, 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros, un experimento que estamos haciendo con el profesor Pallanti en ludopatías, hemos cogido eso, inhibición y terminación. Esto aquí. Y eso llega a esas unidades de análisis. Entonces, nosotros estamos estudiando ludopatía y ese modelo nos dice qué moléculas son implicadas. Los genes, ni tenemos ni idea y digamos, ¿qué moléculas? ¿Qué células? ¿Qué circuitos? ¿Cuál es la fisiología? ¿Cuáles son los comportamientos? ¿Qué paradigma usáis? Tienes que contestar a todas esas cosas. Te sirve muchísimo en neurociencia eso. Quizás no lo alcanzarás nunca en tu vida, pero es una guía muy buena. No lo pone todo con un síntoma. Y eso lo veréis después cuando hablará de síntomas de de la historia y todo eso. Las moléculas son esas. Dopamina es el fundamental. Células. Pero ahora sabemos, días aquí, estriatales, interneurones estriatales, por ejemplo. Circuitos. Hay muchos circuitos y no son ni muy entendidos. Pero sabemos uno. Empezamos como aquellos, como se dice, el borracho, que está con un lampión, ¿no? El lampión. Le dices, ¿qué haces aquí el lampión? Le dice, estoy buscando mis llaves. Le dice, sí, pero ¿por qué no vas más allá? Porque no puedo ver más allá. Entonces nosotros somos así un poco. Eso me lo decía mi profesor, fijáis, que en Estados Unidos, la persona famosa. Me decía, mucha de investigación que hacemos es como los borrachos agarrados a un lampión. El lampión es el método. Tenemos eso, método, con eso podemos trabajar. El resto no existe, es ser reduccionistas, la verdad. Pero lo mismo hacen los clínicos, que son reduccionistas. Y lo mismo los científicos, nosotros, por ejemplo, que somos más por la neurociencia moderna. Cajal no era. Hay que darnos el ejemplo. Entonces, los circuitos que estudiamos nosotros es, guardáis cuántas cosas son implicadas, pero no es ningún circuito. Aquí te dice más o menos cuáles son las zonas del cerebro, los centros que están implicados. Después tienes que pensar tú cuál es la verdad de todo eso. No se sabe, no es la verdad. Pero te da una guía, te dice empieza de algo. El lampión, la luz, alrededor.
Es un principio. ¿Vale? Y con Stefano Pallanti estimulamos la área suplementar motora y presuplementar motora, porque hay un circuito y hay evidencia de literatura que cuando estimulas aquí, esta está comunicando con el núcleo subtalámico, con un fascículo que es el hiperdirecto, que es eso que lo puedes coger, visualizar con la difusión. Le dices de aquí, estimula aquí, y influyo el núcleo subtalámico y todo el circuito córtico striatal, que se sabe eso. Entonces tienes una hipótesis de trabajo, empiezas de allá. Y en el mismo tiempo, eso lo haces con estimulación transcranial magnética, como hace el profesor Pallanti, y después haces la neuroimagen funcional con una tarea que es esos top signal tasks en práctica dentro del escáner, y lo puedes hacer también afuera y mides los errores y tiempos de reacción, pero lo haces también dentro del escáner, function Lemoray, y el sujeto ve una flecha y tiene que decir tiene que indicar si va a derecha o a sinistra o a izquierda, pero cada tanto hay un bip, entonces no tiene que contestar. Eso es la inhibición. Entonces se sabe que aquellos que son ludópatas tienen la inhibición un poquito alterada. Entonces eso es en sustancia el RDoC. Y aquí tengo muy rápido, ahora voy en un ejemplo de la, ¿cómo se dice? ADHD. El problema de atención y... Sí, hiperactividad. ¿Cómo lo decís vosotros? TDAH. Lo decís como americano. Ya, muy bien. Bien. El déficit de atención y hiperactividad. Y mirad, yo había trabajado por muchos años con Job Biederman. Job Biederman, el más General Hospital, era el más conocido en el ADHD en el mundo. ¿Verdad? Sí, sí. Era el número 1. Y venía de Argentina, entonces yo hablaba español con él, mucho. Él odiaba el RDoC. Ha muerto, pobre Joe, este año, en enero. Muy buena persona, muy afable. Pero odiaba el RDoC, INSEE. Siempre perjuraba. Pero mira, yo he hecho trabajos con él sin utilizar RDoC. Yo el RDoC lo he aprendido del profesor Pallanti hace 10 años, después que he trabajado todo con Joe Biederman. Y entonces, con Joe Biederman habíamos hecho un trabajo que es la psiquiatría clásica. ¿Cómo estudiar con la psiquiatría clásica sin RDoC? DSM-5. ¿Cómo estudiar ADHD? Biederman, yo no he hecho nada, yo solo los circuitos había hecho, pero Biederman tenía la idea, la filosofía. Él decía, primero de todo, hay que saber la patofisiología, del nacimiento o antes hasta el desarrollo. Y entonces tienes que tener un modelo, cómo es el desarrollo de la enfermedad, cuándo aparecen los síntomas, las comorbilidades y después la persistencia. Él trabajaba muchísimo con ADHD no tratado en adultos. Entonces tenía el cerebro sin ser afectado de medicinas. Y nosotros hacíamos MRI, resonancia magnética, de conectividad de las estructuras grises, y los neuropsicólogos clínicos tradicionales hacían todos los, decimos, los tests de comportamiento y hacíamos las correlaciones. Eso es clásico de psiquiatría. Y esas eran las 3 preguntas que habíamos
afrontado. Una es, hay esas estructuras que vemos que son alteradas en el cerebro. Por ejemplo, habíamos encontrado que era el cíngulo, la circunvolución singular anterior. Ha sido una publicación famosa, el primer autor era Larry Seidman, Inés, con volumetría la habíamos visto. Entonces, la primera era, ¿hay un circuito o es así acaso? Como la Mayberg ha encontrado una estructura, después ha pensado, ¿hay un circuito? Y nosotros la misma pregunta. La segunda pregunta, esos sistemas neuronales, no solo una estructura, como sistema, está correlado con unos comportamientos específicos. Segunda pregunta. La tercera, esos sistemas neuronales están asociados con determinados genotipos, genes. En práctica, pedíamos esa cosa aquí. Sistemas neuronales, genoma y comportamiento. Eso es de esa publicación y esas fotos también. Y esos eran los circuitos que estábamos... y no era por caso que estábamos estudiando esos circuitos, porque se asocian a la hiperactividad y también a la inatención, que son los dos síntomas cardinales del ADHD. Y veis aquí la impulsividad, la emocionalidad, inatención, hiperactividad. Y esos son los 4 circuitos. Y eso es psiquiatría tradicional 2009, no es RDoC. Es DSM-5. En práctica, el tipo inatentivo y el tipo hiperkinético impulsivo. Según DSM-5. Ahora, se basa al RDoC. Tienes que hacer otro approach, decimos. Vas al constructo, decimos del soto conjunto de los dominios cognitivos. Es la atención y las acciones motoras. Esas dos cosas que debes que mirar. Y tienes que ir hasta a los circuitos y a unidades de análisis con todo eso. Es completamente distinto el approach, decimos. A las moléculas y todo, y a un task de inhibición para hacerlo en el functional memory, etcétera, etcétera. ¿Habéis entendido un poco cómo está la metodología? Ahora, la cuestión que se pone es cuál es el... he terminado. Ahora, vete tú. ¿Quieres decir el pros and cons de los dos? No, los dices tú lo vas a decir. Y termino con eso. Entonces, veis que la fuerza del RDoC, de la verdad, el RDoC está muy integrable con las neurociencias modernas y puede evitar, da la impresión que una persona no es esquizofrénica, tiene problemas de atención, problemas de memoria, cosas así. Entonces, un poquito destigmatiza a la persona. Una cosa es importante por destigmatizar. ¿Por qué? Porque dices, tiene problemas neurobiológicos. Ahora, ¿estigmatizas a una persona por tener problemas biológicos? No tanto, porque eso hay esperanza que se puede tratar. Porque cuando hay una causa material, se trata. Cuando dices que hay un problema psiquiátrico, ¿qué cosa es? La psique. Decimos. Yo creo que destigmatiza en ese sentido. Otros pueden decir que no destigmatiza o hasta que estigmatiza. El problema mayor, según me, es del RDoC, es que es muy amplio. Llegas a un nivel de análisis extremo. Entonces es muy difícil aplicar. Y por eso podrá tener problemas mucho tiempo hasta llegar a ser utilizado por diagnóstico. Entonces ya está, Stefano. La última cosa es que veis
del libro de neurofarmacología, psicofarmacología, ahora se pone también el circuito per cada fármaco, ¿veis? Methylphenidate te dice qua estriato, núcleos accumbens, prefrontale y esas cosas. Eso me lo ha dado el profesor Pallanti. Ya está. Grazie. Pregunta la prossima alla fine. Ecco. Buen día, estoy muy contento de estar aquí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto? 40. 1 hora, 2 horas. And so I have to speak. Okay, this is the presentation. Okay. So, la búsqueda del corazón de este trastorno. Okay, that's fine. So, Professor Makris has introduced and the final part of the presentation. Now, when we are the main clinical use that we can make of this approach, the RDoC, can be applied to the drug treatment and show the new neuroscience-based nomenclature. That is a new way to classify the drug. We are used to consider drug as a category. Now we know antidepressant, antipsychotic, anxiolytic. According to this approach, we cannot keep calling this as a category, because each of the drug in each of these category has a different circuit and a different effect, not only on the neural circuit, but in most of the cases also in the immune response of the brain. So it's important now that we change our mind, and as we can now consider disorder as a category. Depression is not a category. There are several subtypes, several connectivity disorders in the same categorization of depression, as much as there are several serotoninergic agents. Each of them is different from the others because the fluoxetine is more active on the inflammation of the macroglia compared to sertraline. Fluvoxamine is more active on the sigma-1 instead that the other member of the category. So categorization either for the disorder and for the drug are just marketing terms, just to be used to make things simple, but doesn't correspond to science. Science defines disorder as dimension, complex dimension, and treatment as based on their effective on specific circuit, on specific area of the brain, on specific way of function. So this is the general meaning of the RDoC, that is far beyond the categorization of the disorders. And I'll show you what this corresponds in the case of obsessive-compulsive disorder, and how this changes our approach to the obsessive-compulsive disorder as a mental disorder that is not mental anymore, because we know that now it's a brain disorder. And I start from the very beginning. Psicopatologia è l'obiettivo mentale del trattamento, il trastorno di ansietà della serotonina, e the change from disorder of anxiety to circuit-based disorder. What are the circuits that are involved in the obsessive-compulsive disorders, and how we work first with the drug and then with the TMS on the brain of the patient with obsessive-compulsive disorder. So, the term obsession starts from theology. It's not a clinical term. But obsession was a form of partial possession by the devil. And at that point, la primera ubicación del illness
stava nel diavolo che sentò dentro il cranio sopra il hueso mastoide. E il compito the therapeutic work was to move the debris from there to outside of the brain. That's the very first approach to the treatment of OCD. Then Pierre Janet, at the end of the 19th century, started to give a more scientific but mental approach to OCD, considering as a failure of a cortical activity of a consciousness that can keep under control the impulse coming from the deeper part of the mind, in this case. It's still a mental approach like Sigmund Freud. Sigmund Freud himself was affected by several obsessive-compulsive symptoms and compulsion. Everybody is aware of his addiction to nicotine, and one of his son, Oliver, was severely affected from OCD, was very disabled for OCD, and he developed OCD as a form of a regression to a stage of neurodevelopment. Before the treatment of OCD was to help the patient to express his experience and to rewrite the page of his early experience in a new way. That was all just a mental exercise. We had to wait till the neuroscience arrived in the field of OCD, in the field of psychiatry, and that means not just to observe the clinical setting of the mental activity of the patient, but also neuroscience involved the adoption of animal model, because we consider that animal brain can give us some information about how the brain of a human being works. And so the first model, one of the first models of OCD in animal was the atrial leak in dogs. Some dogs start to leak their, how do you say, till they have some injury, and the observation that this behavior could be correct with the serotonergic agents and lead to adoption of serotonergic agents to the treatment of obsessive-compulsive disorder, washing and doubting, that form of disorder. That was, you see, Judy Rappaport in the middle of 80. And that was the time where the fluvoxamine was marketed. Fluvoxamine has been the first of a so-called category of SSRI, was produced and marketed in 1983, and was introduced in the US market thanks to the efficacy in the treatment of OCD, and was the first drug approved for the treatment of OCD. Compared to drugs selectively active on noradrenergic system like desipramine, show that it was the only one working effectively in reducing obsessive-compulsive disorder. So that was the start of the hypothesis that serotonergic system was a core agent in the pathology of obsessive-compulsive disorders. And that led also to a model where, since most of the drugs like fluvoxamine and other serotoninergic were considered good antidepressant and anti-anxiety, the OCD was considered mostly as a disorder in the field of anxiety and was categorized in the chapter of anxiety disorders, that till the DSM-4. Only in the last 10 years, the OCD has been moved from the field of anxiety disorder to its own chapter, the OCD and related disorders. And that was the start of my activity when Eric Hollander, that was my chair for a while, and my good friend, we have been working for 30 years on this field, he published the book OCD-related disorders, and was the start of a research program that is still ongoing, trying to dissect OCD according not just to the symptomatology, but also to the circuit and the immune response, because there is probably no one condition as much OCD that is related to some immune dysregulation function. And immune dysregulation can lead to some circuit dysfunction. And this is what I call the part of the unconscious, not mental activity, because
have been shown that there are several forms of obsessive-compulsive disorder. The first one was the PANDAS, the post-acute streptococcus, described by Susan Swedo, that is a direct consequence of an infection of the brain. So we know, and that is something that you cannot express in your own words because it's not an experience, it's just an injury of your brain that produces obsessive-compulsive symptoms. So, starting from the observation that serotonergic agent can treat OCD differently from the others, they start the study for understanding how serotonergic works and how is functional in the OCD and how the drug can change this level of activity. And also start a few years later the study of neuroimaging applied to pharmacotherapy to have an understanding where the drugs were acting in the brain. And this is one of the case of sertraline, seeing that there was a change in the whole brain, but especially in the correlation, in the connection between frontal and striatal area, that is a core dimension as much as a limbic system in depression. And it's interesting because even an effective cognitive behavioral therapy can have impact on the brain function and circuit, and especially at the level of the basal ganglia, more of it on the cortical area. And that gives you already a different focus of a different treatment. Someone working more on the connection, someone more on the basal ganglia, and some other you will see more on the cortical activity of the obsessive-compulsive patient. So it's interesting because even, as I show you, a good cognitive behavioral theory can change the functioning and the level of metabolic activity of the caudatus nucleus and other structure of the basal ganglia. According to also what Ellen Meiberger showed, because Ellen Meiberger showed for depression that any treatment that can work effectively on depression, either psychotherapy, pharmacotherapy, neuromodulation, or even a good placebo effect, can change the activity in the determined area. And it's interesting because even a cognitive behavioral therapy, when it's effective, and it's not psychoanalysis in this case, because psychoanalysis has never been proven in a statistical manner in a trial for OCD. It's been proven, as an example, for panic disorder with success, but not in OCD, where we have just CBT as a treatment. And it's interesting because there is a correlation with the serotonergic level. And as much as respond, as much you see that there is an increase of the activity of the dorsal part of the striatal nucleus. And with, there is also a specific activity of the paroxetine. Each of the serotonergic agents have its specific focus on the brain. That is really interesting because when you think that you should combine different treatment, you must be aware that each of them doesn't work just on the same system, but have a different representation in the brain and the circuitry of the subject. Especially when you are considering to add neuromodulation to drug, because most of the serotonergic agents have a very low activity in the area that Professor Makris showed, the prisma area. So drug doesn't work much on that area, as much as CBT, because CBT works mostly on the striatal structures. SSRI works differently on the connection between frontal and striatal structures, while the prisma area is the part that is less interested by the activity of these different agents. So it makes sense to try to give some specific therapeutic agents related to this area. Here's another paper we published now almost 20 years ago when I was in Mount Sinai, about the head of dopaminergic agent, because we know that OCD is not just a pure serotonergic problem, it's involved also the glutamatergic
system, and also the dopaminergic system. And this is a study where we show that the low activity on the striatal part, especially in the cingulus, anterior part of the cingulus, was related to a good response to the adding of risperidone, but usually the second step when you have a resistance with SSRI. And it works in a different area of the brain. You will see that this area is the other one where the deep TMS has been approved for the treatment of OCD. So if each of the new technology advancing has been shown as effective on the same area that has been considered by the study with the medicine. So when we start to use the simulation magnetica transcranial, it was about 20 years ago, and we started with a concept that was just a shock to give some like form of energy to the brain, but was a wrong approach, and the mechanism is more complex. We don't have time to go deeper in this matter today, but it is first of all is extremely safe and without any specific perception of pain from the patient that is receiving this very little quantity of magnetic energy through the skull, but also run just for, I would say, one synapse away. So if you target some part of the scalp, you know that you will run for a measure of 3 centimeters with a magnetic stimulation, and something like 10-15 centimeters in terms of electric change of the activity of the neurons. So you know that you cannot treat the whole brain unless you have a multi-site targeting system that is a project that some new technology might develop, but you have to define what is the target, what dimension of a disorder you want to treat. This is the very first study by Benjamin Greenberg that was just to increase the activity of the frontal lobe. It was a very primitive approach, but it works for not lasting, but for a short while. It was just reinforcing the activity of the frontal lobe in order to keep under control the impulse coming from the striatal structures. And that was the start of this approach. Very simple one. You see high frequency. That high frequency is supposed to enhance the activity of the area where it is applied, while low frequency instead can reduce the activity. And while we are treating the negative emotion that are related to OCD and other emotional affective disorders, we are redrawing the cortical geography. It's a process that started with the histopathology by Corbinian Brodmann more than a century ago, and then on human being was partially due to Wilfrid Penfield, that was mostly a neurosurgeon studying the brain and the connectivity on the true brain of living subject in the surgical theater. And now, as Professor Makris showed, thanks to the technology, we don't need to have the brain in the end, to keep the brain of a patient in our hand and to touch it, because we can study with raffinate technology. And this is just one slide about the work of Ellen Myberg, showing the connection of the Broadband 25. You see where it's located in the brain and how important it is. But the main concept here is just not just to have a circuit-based model of a disorder. That is the main concept, no? But the other is that you can work on that according to the severity in most of the cases of a disorder with different agents, because a psychotherapy that can be effective, but Helen Myberg showed that in a refractory case, in the most severe case, you have to work with it in a different manner. You have to use deep brain stimulation like he did in order to change the activity, because the plasticity that run on that area for years and years in case of resistant depression cannot be changed
with other than something that work really on the matter of the brain. This is the message. And so also, redrawing the geography on the connection, we discovered that OCD was not mostly an anxiety disorder. The amygdala is not really a core structure. The fear center is not a core structure in OCD, but is mostly the center of a reward system. And that changed the concept of OCD being mostly a crosstalk disorder between disgust and reward. So in fact, if you are familiar with OCD patient, most of the suffering is related to the fact that they cannot understand if their thoughts are repulsive or attractive. So this is the center of most of the experience of OCD patients, no? Because they have like aggressive thought and that disgust themselves, but they don't know if they are attracted to the same thinking. So this is exactly involve the circuit of a disgust and reward system, and that is the target of most of a neuromodulation activity. And meanwhile, we are describing the circuit of a disorder, and also we are discovering a new map of the brain, more complex than the one we use so far, the Brodmann map with less than 40 different areas, because we know that how important may be the medial part of Brodmann 25 compared to the lateral one. So we know that there are some difference in terms of functional activity of a different area. But we have been able to describe a specific part related to specific dimension of a disorder, like the impulsivity, the anhedonia, and the decision making. Now, the doubtful form of OCD, the slowness, that is one of the expression of obsessionality, and the impulsive-compulsive dimension. You see there are different areas that are, and different circuits related to the specific dimension. So you, as a clinician, you can make a choice about the target of neuromodulation activity, and according to the other treatment that you might propose to the same patient, like according to the drug that they are using, according to the kind of psychotherapy approach, psychotherapeutic approach you have with patients. So you can combine, because your target is specific security, specific dimension, and specific level of activity in this subject. So about transcranial stimulation, you have to know if you want to increase the activity, like in the case you use the left frontal cortex brain high frequency protocol, where we want to increase the reward dimension, or you might use the low frequency when you target the prisma where the intention are made, and if you want to reduce the suffering for this hygodystonic expression of impulsivity in the subject. So it depends from what is the clinical picture. You might decide for high, low frequency, you might decide for prisma, or anterior cingulate is mostly related to a problem related to decision making, to darkness, or as we showed recently, body dysmorphic disorder, that is one of the conditions in the spectrum, where we have some success with targeting the anterior cingulate. You have also to define the number of pulse, because we start with a very low number. When we use first TMS for depression, we were giving like 800, 1,000 pulse a day, and now we can give 20, 25,000 pulse a day to the same subject. So the range is really huge and changing. And you can also decide what level of activation the patient have to be during the treatment, because it has been found that not only there are several forms of connectivity disorder, not just one for OCD, like for depression there are at least 6, 7 different connectivity disorders. And you can define in this subject is a more, and this is a clinical skill, because there are no studies enough to define, even in addiction, is most of the cases the left side that is probably more connected to the reward system, but in some cases the right one. So
is something that you can explore in the interview with the patient. Professor Makris has shown how this approach is based on the RDoC, because we know that we are not treating a mental condition, we are treating a circuit connectivity disorders, and we know that there are several circuits, and we know how they are, we know where our drug works, we know where our psychotherapy works, so we can combine all this stuff and put all together according to what we know of the brain, because independently from all the story of the patient. So this is the main target, the dorsolateral prefrontal, the motor area, and the orbitofrontal descendant area that are the most used. You see there are studies showing low frequency when you are supposed to reduce the hyperactivity of some dysfunctional intention. Instead, you can use the high frequency when you want to enhance the reward system in the patient, or you can work on high frequency when you target the area of decision making. We like a lot the premotoric area. There are studies showing that is hyperactive in the OCD spectrum, not only the subject but also in the first grade degree relatives of OCD patients. So it's a strong marker, and there are a lot of studies. So we use it not just for you see, these are all the studies that has been shown effective in obsessive compulsive disorder. Now there are, you know, several dozen of effective treatment, and you know that has been approved for the not just for the most refractory case that we show, but has been approved for the patient resistant to the first treatment. So you can use it from the very beginning. It's not the last resort. It's something that the main downside is that at this present time is a cost that is not covered by national system in most of the European countries. I'm aware that in Portugal there is at least a good or total covering of the national system for TMS. There are some good covering in Austria, in Germany. In Italy it's not covered at all. I don't know how the situation here is in Spain. I don't think that is good. But anyway, in the US has been covered not only from the most popular commercial insurance, but also from the Medicaid, Medicare. They cover part of the cost. So it's not an experimental treatment. It's something that has been largely approved. The first approval for depression is now age 15 years ago. So, and for OCD is now has been approved 60 years ago. So it's not any experimental stuff. This one of the paper we published with Professor Makris, because as a clinician we want to know, is this more effective or less effective compared to the traditional treatment? So we make a comparison with the treated as usual OCD resistant patient, and we have been shown that we double the response with TMS compared to augmentation with risperidone in the same population, with less side effects. So apart from the cost, in terms of clinical efficacy, we really have a good response. These are other studies showing how effective it is. And of course, there is still study about what is the best of this treatment. I don't think that there is anything best, but as a clinician, we don't have to make the same error we have done with the drug, because we know that we cannot move mechanically from a definition of a category of a disorder to a category of treatment. So we have to define what is the core dimension of the specific patient and what is the core dimension of activity of this drug, and where we want to have something with the TMS. So clustering this subject doesn't help to have an understanding how these things works, because it's something that you have to make really in a perspective of the personalization of the treatment. This is
is a slogan of personalized treatment, but it's true. With our patient, we have to personalize the treatment, and we have to be aware where each of the treatment that we might combine is working in the specific patient. Okay, so there are now guidelines and especially, and this is interesting. The paper that led to the approval in 2018 of deep TMS, that is a little bit different in terms of activity because it penetrated a couple of centimeters more in the brain of a subject, and you show that not only that was effective as compared to other treatment, but also it's interesting because it's targeted on the pterocingulate, that is the area where the risperidone was acting in the paper that I showed you before. And also it was interesting because the study, that it was a multi-center study, involved 40 patients, adopted a procedural treatment where the patient was stimulated to evoke his own symptomatology. Even just with a study on depression, it was clear that patients have to offer some form of activity, participation to the treatment. So, like, it's been proven that a sleeping patient doesn't respond to neuromodulation for depression. So, we need to have an active patient. And in this case, it's been shown that if you can involve the patient, after that you plan to the patient his own symptomatology and authorize this image. So in the way that that's supposed to activate the circuit that we target, you have a better results with the treatment. So you see that really this is a form of integration of a form of a very simple psychotherapy and neuromodulation that working on the same system at the same time. That is really interesting. You see this summarized that you find of a JAMA journal, the procedure. And now there is a great interest on this part of combination. That is the same that we are facing with psychedelic treatment. Because in psychedelic treatment, everybody now is interested in the use of psychedelic. I don't know why, but it's the 60 age. But it is, the issue is that psychedelic works on the brain, but differently in reason of the behavioral and mental activation of the subject that has taken the medicine. And so it's important not just to think that giving the psychedelic can solve some case of resistant patient, but also you have to be able to lead the patient during the session. And that is now creating a special certification for psychedelic psychotherapists. And I think that is more or less what we are going to see in neuromodulation. We need a new class of psychotherapists that can work in patients during the session. So it's something that really can allow it to integrate, and there is no conflict, I mean, in neuroscience. You can add things instead. So, and we have already published something about how we can use TMS in order to improve recognition during the session, to reinforce the inhibition after the session. So there is several way of combination of the treatment. And then also the new player in field is the inflammation, because neuromodulation has an anti-inflammatory effect, generally speaking, on the brain. But this is the same for all the serotonergic agents. But it's also the same for social contact. We experience now, after the COVID, that social isolation has a deleterious effect on the brain. It's been shown, there is a paper published by the Mass General showing that the pandemic brain, even without vaccine, even without infection, show increased inflammation, especially in the thalamic area, because we need social contact in order to
express our immunity, because our brain, when we face other people, start to increase interferon, gamma activity, oxytocin, in order to prevent the potential threat of the contact and to improve our communication. Interferon can help in reducing the viral activity, but also is important in language communication as well, because the brain is used to make a kind of bricolage. You use oxytocin for several different, not only for trusting, but also for muscle relaxation. So the same substance, but what is important is that social interaction has a biological effect, and we have to consider the biological effect of social interaction, especially when we are treating patients, especially when we are considering the inflammatory response and the inflammatory component of the disorders. And so we use that. Sometimes we can add, there are already studies that you can use anti-inflammatory agents to improve the activity of the TMS, but also to improve the activity of other treatment like SSRI or psychotherapeutic like N-acetylcysteine, Celecoxib, other form of anti-inflammatory. This is a study on the spectrum of OCD, including trichotillomania, that is a disorder where you find most of the cases some immune profile alteration in this population that is part of the phenomenology. So you might treat in this patient with anti-inflammatory, you can add TMS, and you can work on cognitive behavioral therapy in this patient in order to have some good response as we report. And in this case, we use the same treatment we use for substance use, because we want to target the reward system. Has been shown that in trichotillomania there is a dysfunction of the reward system that anticipate the moment where you have a avulsion of a fur from the head, no? And apparently the accumbens start to enhance its activity before you start tricking your hair. And this dysfunction of a reward system can be treated. One of the possibilities, we can try to treat them with a neuromodulation as we treat the reward system dysfunction in substance use addiction. So we use the same protocol for treatment this minor dysfunction of reward in trichotillomania as much as we use for substance use. And even we have some success in obesity. We have now a patient to our institute, it was still last week, 1 year ago, she was a very nice lady. Her weight was 200 kilos 1 year ago. Now after 1 year she weighed 90 kilos, so she lose 110 kilos in 1 year with TMS, using the same approach we use for substance use. So it's important that you need a circuit to target, you need a model of a disorders, reward dysfunction, you need to decide if you want to enhance or to reduce the activity of the circuit, you need to know how the drug can work on that part, you need to know if there is any inflammation to be treated. If you know all these things, you can work clinically on this patient. Otherwise, it's not just a matter to use the TMS where had to put this on the end. It's a more complex concept because you need to have a new vision based on connectivity, circuit, neuroinflammation, and on the RDoC activity of each agent we are using in this subject. So it's a complex problem that is rewarding. So because one of the way we can work is there are in the spectrum of OCD there are some part that is more related to and more similar to the spectrum of substance addiction. Another one instead is more probably related to other form of more cognitive and less motoric activity that we can treat with different targets. So this is another paper of dermatillomania, which is another form of skin picking, very severe skin picking that we use for TMS. So this is the result of the investigation showing that we have a reduction in a very severe patient with this disorder for more than
10 years, we have a reduction of 32%. That is considered a good result, because usually in the resistant case, a reduction of more than 25% of the ground is considered as a response. And this the paper that we are working on, we submit already for the publication, is the result of an NIH-sponsored trial we did for gambling. Gambling for a while is being considered part of the OCD spectrum. Now is in the chapter of behavioral addiction from substance and no substance. Gambling is a no substance addiction, but we use the Prisma area, even in this case, to treat with success. We are now studying also the change in terms of connectivity, and it's extremely interesting to have an understanding of this part, because I remember when I started studying gambling 25 years ago, it was not even considered a disorder, especially in Europe. I have to say, in Florence, they were saying that I was inventing the gambling as a disorder, because nobody was treating gambling. But now we know that is epidemiological, it's important, because we see a lot of people, and it's a model of behavioral addiction that we can use even for other form of behavioral problem, like problematic internet use. I'm now part of a Horizon grant that are studying neuromodulation in this condition. So, and also you might use, like we did in this case, for reduction, let's say, addiction to nicotine schizophrenic patient. That might be a minor goal, but it's important, because first of all, if you reduce nicotine, you might get a patient more easily involved in some rehabilitation program. You can reduce some part of a pharmacological treatment. So even if, and you, of course, you will offer a more large life expectancy to this population. So I mean, even if it's not, if you cannot treat the entire problem, but you might treat the part and improve the quality of life of the patient. And yeah. So what is in the spectrum of OCD? The main concept is that we are working in this dysfunction between frontostriatal experience and the universe of the basal ganglia, the frontostriatal area, and we are rewriting this connection in this crosstalk, giving more control from the cortical area on this impulse activity, and giving more plasticity to the system to be changed, reducing the dorsal activity of the striatal structure, improving the ventral one, according to different. So, as I wish I give you the picture, using TMS doesn't mean that you are like a kind of crazy technological doctor, no? Using this device on this poor patient. But this device as part, you know, the history of device is always controversial, no? In medicine. No? When the phonendoscopy was invented in Harvard, there was a large debate, because it was considered a system that would a system to distanciate the patient from the doctor. Instead that putting your hair on the chest of the patient, you have this tube that distanciates you from the patient. So any technology when arrived is controversial, and apparently is something that impact the relationship with the patient. I don't think that neuromodulation have any deleterious impact on the relationship with the patient, because we can use it, and as I show you, we need an active patient, we have to talk with him, we have to understand him, and we start from the subjective phenomenology of the patient. More than ever, because the category of OCD is not really useful when you start to treat this patient this way in a personalized manner, because you have to define the dimension to report that to a model of sympathy, but also the dimension, the experience of the patient, to treat them and to have him active during the treatment. So it's a complex activity, but at the center there is always the experience of the patient, because the final
goal of all the treatment is to give to the patient the opportunity to make a different, a corrective emotional experience of himself. The patient with obsessive-compulsive compulsivity have to be helped to control, have a better control of his impulse to do something that he doesn't really want to make. In this way, he regains self-control, he regains self-esteem, and this is the way the change works. It's not just the change in the working of the system, it's a change of the experience and the experience that the patient can make after and during the treatment. So we have to know all this stuff, as I told you, the target, the frequency, the kind of coil, if it's deep or the surf. If you want to augment, you have to know what we are augmenting, where is working, what part of the brain is working, what circuit is brain. Of course, you have to know not just the circuit for TMS, but you have to know the circuit, as Professor Makris showed, of the drug treatment, the circuit of the psychotherapy works. Because anyhow, we are working with person and the brain of this person. And this is I want to show you the last paper that we published a few months ago with my colleague Elena Pampaloni, that was he was my student for a while. Now he's the head of the National Centre of OCD in London, and we published this article about the global assessment of OCD, because what we have to say that, as you understand after my presentation, the assessment involved all the things that I told you. So it's not just the symptomatology, but it's of course the biography, of course, but also the history of infection, the history of in case of food allergy and stuff that can have some impact on the inflammatory response. So it's a very complex, it's more broader than we thought before, but it's the only way we have to personalize the treatment. Because if you know of this part, you can treat this person and his brain. Otherwise, you are treating a disorder that is a different stuff. We don't want to treat disorder. We want to treat people, and we want to have cured people, and that is why we need all this information. Thank you for your attention. Empezamos el turno de preguntas. Si alguien en la sala o en remoto tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. I have a question related to Doc. First of all, congratulations by the presentation. Both are very good and very illustrative about RDoC and the possibilities in psychiatry and clinical psychology and psychology in general. Thank you very much for that. In relation to the obsessive-compulsive disorder, I think that's very interesting that we are now working in this disorder related to the research project. And my question is to Stefano. You told that in one explanation to talk is related to disgust and reward, that they are unable to differentiate or to inhibit it or activate it when there is a conflict. My reflection is that previous literature usually focus talk as related to inhibitory difficulties, perturbance. Inhibitory problems in talk are understood as cognitive, only cognitive. My question, and it's also related with your presentation about the importance of social communication in COVID and also in this type of disorder, is that if inhibition is only cognitive to tasks related to errors or to stop a certain prepotence action,
but it's also related to social conflict. For example, to approach or to avoidance people, depending of if people are pro-social, happy, or threatening, hungry faces, for example. In our research, we have found that high obsessive compulsive traits person show a delta and theta powers in frontocentral area with a go-no-go task, but they didn't show any index of inhibition when they try to inhibit a happy face. Excuse me. When they have to inhibit the spontaneous approach action to a happy face, when they are set to withdraw of the happy face, and also no index of inhibition when they have to approach a hungry face in terms of difficulty to inhibit the withdrawing reaction spontaneous to a hungry face, but low threats in obsessive compulsive questionnaire show a great index of inhibition in this type of social conflict approach, a hungry face or avoidance a happy face, just related to inhibition of the more spontaneous response of the type of face. And I think that it is possibly related to social communication. Perhaps people with this type of disorder, because they are unable to solve social conflict of approach and avoidance to prosocial or threatening people, they may be isolated, socially isolated, and in accordance to your theory, this is related to what is the inflammation, brain inflammation, and this also contribute to a worse performing or of the frontostriatal network. No? It's only a question, my reflection and a question. That's very for us, it's very interesting. For sure, I ask you the PPT if you can give me a good thank you. Thank you. No, it's very stimulating. You know, probably the fact is the brain is acting differently in different contexts and different situations. So the reason why we have always to consider where and not only how the brain works, but where is working that way, to have a better understanding. Because we can understand that this mechanism works on different circuits. The inhibition is not related to only one circuit, but it's probably different. It depends. We know that especially aggression works mostly without shutting down the cortex, and it's mostly under the activity of the lower part of the brain, as being shown. And you can use it and be using for mental training in sport, to get really the most strong reaction. You should act like you are under aggression. We know now that we don't only have the mirror neuron, but we also have other parts of the brain that are involved in the very body area, where our way of working of the brain change. If things are closer to us, the brain change is working. So I think that things
becoming more and more complex, but we have now more term to generate some complex but more truthful hypotheses. So I think that you are on that path. Thank you. The peripersonal space, that is different, where our brain works differently, where things are closer. What do you think? Nikos? Yeah, that's fine. More questions? No hay preguntas en el chat. So I have a question for Stefano. So you're a very seasoned psychiatrist with a large experience with patients and also in neuroscience. You associate with young psychiatrists and with the older psychiatrists. What is your sense of the integrability of RDoC and DSM-5? Because you explained me time ago that Kuffer and others in the committee of the DSM-5, they tried to go towards an RDoC approach, but they couldn't do it. So I understood from you that there was the intention from the DSM creators to go towards a system that can be more integrable with modern neuroscience. So the will is there, and the intention, the motivation, but there are practical problems. So do you think this is because of the complexity of our behavior, of our understanding of the rudimental understanding of the brain's circuits, of the different levels of neurobiology, the non-specificity of all the neurobiological system? And when I said that we face this problem of going from a scale of gross anatomy to a scale of microscopic anatomy to the scale of nanoscale. Jeff Lichtman, for example, at Harvard, he thinks that it will take 30 years to go to the nano level. So he has this prediction of 30 years, more or less. Same thing as of genomics. To map the genome, the human genome, it was thought an impossible task. Now for connectomics, it is thought the same. But he has predicted, he thinks, that in 30 years, 20, 30 years, it will take more or less the same effort as genomics. And we see all technology, how rapidly evolves. Now we have AI, who knows where we'll go, etc. And any change in technology, etc., produces this anxiety and unknown. But your sense as a clinician, what does it tell you about this integrability and in terms of time scale and in the vision, the global vision of how neuroscience is going and clinical psychiatry? We don't call it, we start saying mental health. We are going towards eliminating even the term psychiatry. Psych, the word psyche somehow. So I don't know, I am asking you this kind of question because I don't have a clear idea. It depends, if you are talking about the discipline or if you are talking about the practice. Because if you consider TMS, the study about showing effectiveness in depression were now more than 25 years old. And still, TMS is not used on clinical basis, just in a few centers. Now, this is a problem. Not only, but it's not taught in any school. This is the other problem. It's not taught anywhere. So this is a problem because I think that science is evolving rapidly, but in psychiatry, more than other clinical disciplines, we know we need also that this approach
should spread in the clinical practice, because we need more than other practice to have an integrated clinician agreement about the use of this instrument. I'm not very optimistic about that, because I don't see, you know, the epidemiology, of course, is huge, because we know that depression is the first health problem worldwide. WHO say, you know, the most large percentage of disabled people and in cost, in terms of economic cost, but even in pain, is depression. But I don't see any true effort to face this emergency now. So this is a problem. I don't think that nobody really want to consider, because especially with the enlargement of the field due to the neuroscientific approach, the number of persons involved in this problematic area is enormous. So I don't think that no one won't really go too much faster to how do you say, evolution of this technology, because nobody is going to cover the cost. I think that we live in the age where the economy of intervention is crucial. And while for the oncology, because you know the discipline that we can refer as a model is oncology, is the most evolving area, and everybody is agree that you know, our efforts should be concentrated on oncology. But oncology probably doesn't involve the number of people that involve depression or eating disorders or substance use that involve like 1/3 of the world population. So I see this discrepancy as a problem for the evolution of clinical neuroscience. And the level of sophistication now require, even the presentation I did, I mean, combining together device treatment, different form of psychotherapy. If I was like if I was the king of you know, education, I would say, okay, medicine, 3 years you study medicine, 3 years you study clinical neuroscience. So 50% of your time you will face with problems related to clinical neuroscience. But it's not true, I mean, because in my university, you know, if you put together the time they spend for neurology, psychiatry, and psychology, it might be 3 months, 4 months. No, and after that, so I mean, this is another problem, because you have to transmit all this education. Where? I found, you know, I don't know how it could be solved, but at the moment I think that we are stuck. We are stuck, because, you know, even when I was recruited from Stanford, it was because, you know, Lara Robert told me, you are doing this kind of stuff in Florence. Why are you doing this in Florence? Nobody will understand you. It was almost so, because if you are doing too sophisticated things, even if they are effective, even your colleague doesn't understand. What he's doing is putting, you know, like TMS, and now we are doing also photobiomodulation, not only TMS deep and combine different form. So it's an issue that the culture around clinical neuroscience is becoming more and more complex and more sophisticated. I don't know where it could be transmitted. Where? I don't see institution that can do this work. I don't see not even the will of institution to, I mean, in terms of national government, not like to want to transmit, to prevent. And also, if you think that even just in terms of prevention, now in Italy there is a large debate about wine. Wine is toxic, now we have to drink a glass, so we are not drinking anymore, no, according to this. And nobody is concerned about the two substances that take the main years of life worldwide, that are, because of the effect of the health, is salt and sugar. And everybody is giving, you know, this sugar kind of stuff to little kids, not even to adults. But there is no any
any little flame that say, listen, start to do something good for the health of the world. Start to introduce the concept that it's not good to educate children to eat sugar stuff, food and stuff like that. I mean, I don't see anyone that want to make this. So, I mean, the problem is the economy, the general economy. I mean, the economy of the health, especially when you are talking of the brain health, is extremely costly and sophisticated. I don't see a world where we will have room for that. Like I don't see a world where we can prevent all the damage of this consumistic approach to everyday life and lifestyle. No, because it's mostly so I'm not very optimistic, and that. Especially, we feel I'm less optimistic than 30 years ago. 30 years ago, when I remember when we first read the article of Eric Kandel of the American Journal, 1997, 1998, 25 years ago, I called up Professor Cassan and said, listen, have you read this paper? He really, before he got the Nobel Prize for Neuroscience in 2000, at the end of the 90s, he started to publish very, very important paper about the new foundation of psychiatry on neuroscience. But we are still there. After 25 years, clinical psychiatry is not based on neuroscience. Clinical psychiatry. So this is so you see a problem in informing or educating. Yeah, I think that is not. There is in no the medical schools and in the the psychiatry residences. Not only because, especially in Europe, in Italy and in Europe, psychiatry now and clinical psychology are not. They don't find room in the hospital most of the time. There is no room for this specialty because they are too costly. Because they, if you one room for psychiatry costs us one room for like doing ambulatory surgery, but the ambulatory surgery room give you a lot, generate a lot of revenue. Clinical psychiatry is a poor discipline, but with now potentially involvement of very sophisticated technology. So I see in this discrepancy, a big problem, because it doesn't generate revenue for the system, and the system is evolving according to the revenue that is generated, not according to the need of people. This is a problem. I'm not optimistic about that. Sorry for the young generation, but Okay. Last question from Finnish. I have thought about this question. When you are working in your center, what do you do? How can you apply RDoC in your clinical or practice in your work? Your research is clear. It's very, very simple. But when you have one patient in front of you, what do? Apply the classical system or think about the new method? we really have. I'm glad to answer to your question, because really we are a neuroscience-based center for psychiatry. That is different, because the patient is assessed at not just a clinical level. We have a psychometric assessment, neuropsychological assessment. We do most of the cases now. We are doing also EEG, quantitative EEG, to get information in terms of neurofunctioning of the subject. Then most of the cases, like I'm collecting now for the last 3 years all the immune response, especially for the patient. In Italy, a long COVID patient has been referred to psychology to make psychotherapy. Instead, I'm asking blood work, and I found most of the time inflammatory traces of the COVID. And we are studying microbiome in this patient. So the patient at the end has been treated with probiotic, anti-inflammatory agents if they need, or if I don't have anti-inflammatory, I made my decision
on the drug based on the inflammatory panel. No, I mean, and also I target the neuromodulation based on my assessment. That is not clinical, it's neuroscience based, because I have to find, sometimes we make the stop of the go-no-go task to decide is more inhibitory or is another kind of problem. So I'm using that. I think that it is unique. You know? In fact, I'm very proud to say that the chairman of one of his residents to come to my office, probably because we are doing something a little bit different from what has been done in clinical setting. Because you know, microbiome. Who is studying microbiome patient? We are of course, I see 70% of the patient can come to my office, enter to my office, say, you have the last resort. If you don't cure me, I'm going to kill myself. So I said, okay, fine. So this is why I have to do something more, no? Because I cannot give, okay, change your serotonergic agents and come here 1 month. So I have to do something, no? But we are doing really something, and we are treating, in my center we are using ketamine and sketamine. Now we are using ketamine protocol with TMS protocol together. So we are doing things that are not available in most of the centers, in any center, I have to say, in Italy, where you combine all this stuff, because you put together all this, and they work, because it's a private center, people is coming, so they know that the outcome is, in most of the case, better on the average. But of course, when I show our assessment, like even this paper we published with my colleague, I told them we have to write a book about this assessment. Because now, in my country, that I say Italy, most of the patients arrive, even if they've been passing from the preeminent academic center, and you read the medical record, you will find when is good enough just what in US has been HPI, history of present illness. That is the story of a disorder that brings the patient to the consultation. That is not enough, especially in neuroscience, because in neuroscience, all the history, like the history of not only of the pregnancy of the mother, but the previous pregnancy of the mother are important, like we wrote in this paper. So the history of because most of these disorders are immunobehavioral, so you find a lot of immune problem in the first 1, 2, 3 years that give you some sense on how you have to treat this patient. But you don't find this information on the average medical record, not even if they come from the San Raffaele Institute. I show you. So this is the assessment is more comprehensive, and the treatment is more comprehensive because we use more things. Most of them, of course, you could not prescribe it in the national system because nobody pays for them. No, like especially, you know, with the post-COVID, I have probably like 200 patients in treatment. According to the health system, they don't exist at all because they should be straight from a psychologist to make a psychotherapy. So it's a different approach. I think that it's the right one, even if it's difficult because, you know, of course, it's not for everybody, even if compared to what it costs in the US is peanuts. I mean, I would say, no, it's not. But the national system cannot, like even for the prevention, we know that according to the neuroscience approach, you can do something for the prevention of bipolar disorder, of you know, cognitive impairment. We can do something, but the national system do nothing to prevent cognitive, but not even treat. Even if you have a diagnosis of mild cognitive impairment, most, I would say 90% of the case, you don't receive any treatment in Italy. Because say, okay, you are 70, you have mild cognitive impairment, fine. No, that's what's happened most of the case. Instead, you might, you know, I remember 20 years ago, we had like a center for the prevention of a stroke. When you have somebody in family with early cardiocirculatory problem, you might be studied and give some help to change a little bit your trajectory and to have a better outcome. Now there is nothing. So I see that, you know, even after the COVID, that was supposed to be something changing in better,
the system, I don't see any good change so far. Hopefully I'm wrong, but for the moment I don't see any good change. So the issue is the assessment is more comprehensive and the treatment is more comprehensive. Because we found low vitamin D, but who is asking? We found the reactivation of all the silent herpes virus in this patient. Who is treating them? No one. I mean, so we use it. It's a good question because we really use that. Of course, not in the first presentation of the patient. I'm talking about resistant case. Now, even this morning, I was reading this article about all the, clinical manifestation of suspected autoimmune encephalitis. I'm seeing now 2-3 patients a month with autoimmune encephalitis after the COVID. Nobody studied them, and they are resistant to the treatment. I see patients having been diagnosed for a Parkinson, then they drop the treatment for Parkinson. Then they have one seizure, and then they didn't have any seizure anymore. They have some minor neurological disorder and depression. So at the end, they send to the psychiatrist because they are changing. And now with the COVID and the vaccine, we have tons of these patients, but nobody is doing the assessment for this. Because we are asking also the onconeural antigens and stuff for this patient, of course. But it's for severe condition, but not even the academic center do this stuff, because it's a poor discipline. Nobody wants really to invest in the mental health, even if there is a large claim, now we need more investment now. I don't think they are not large enough to cover the need. I'm a politician. No, from my experience observing him working, see, I'm not a clinician, but I work with clinicians. He is that type of person, like the old masters. I have observed that Ray Adams in neurology at Mass General, and Miller Fisher, the strokeologist, who was. They were very famous masters of in discipline of medicine, but they had broad understanding of medicine, not only of their specialty. Yeah, you need So Stefano, when a patient comes to him, before he starts working as a psychiatrist, he works as a physician. From the hematologic, from the neurological, from the internal medicine, from everything. That is what, Yeah. This is very rare. So it's a physician-scientist, the new thing. It's not just to be an MD. It's to be an MD and also be very knowledgeable in research, but to be also a very good MD. So Stefano, in my mind, uses the DSM in one way, and he is informed from the RDoC and applies it in parallel to assess better the treatment, because he's also a psychopharmacologist. So he goes to the transmitter system, to the collateral effects of drugs, how the interactions are. He thinks of brain circuits. So he goes beyond the regular psychiatry. That's my understanding. Yeah. Thank you very much. The time to finish, because for us also we have lunch. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Nikos.